la invitación y es un placer siempre verles y poder compartir con ustedes. Tengo un maestro, o tuve un maestro en el seminario que decía que él no era predicador, así es que a donde iba siempre escogía uno de 7 sermones y siempre predicaba los mismos 7, ¿verdad? Decía, bueno, hay que la iglesia haga lo que quiera con el sermón que yo escogí. Yo tampoco creo que soy predicador, pero me dijo José Luis que estaban en Eclesiastés y dije, no, yo quiero ser parte de la misma serie, así es que vamos a ver cómo resulta en esta mañana. Si quieren entonces abrir sus Biblias otra vez, por favor, ahí en Eclesiastés capítulo 10, y vamos a empezar con el versículo 1. Y si quisiera poner los versículos, no voy a dar presentación ahora, solamente vamos a ver el texto, pero otra de las lecciones importantes que yo aprendí cuando estaba en el seminario, uno de mis profesores decía que como cristianos nuestra función al leer el Antiguo Testamento no es leer el Antiguo Testamento como judío. Tampoco debemos leer el Antiguo Testamento solo objetivamente como si fuéramos cualquier persona que lee la Biblia que no conoce a Cristo, sino que él decía que la obligación de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, era leer el Antiguo Testamento cristianamente. Tenemos que de alguna manera ver lo que está ahí y entonces entender qué relación tiene con mi fe cristiana. Así es que estaba leyendo este pasaje y tratando de entender los dichos que están aquí, los proverbios, y tratar de identificar un solo tema que pudiéramos nosotros tomar como creyentes y entonces conectar hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces hay varios ahí, obviamente habla mucho acerca de la sabiduría y habla de los necios y todas estas otras cosas, pero creo yo que hay más que eso, ¿sí? Se está apagando y apagando así que lo voy a apagar aquí porque si no. Sí, entonces lo que queremos hacer es tratar de observar estos pasajes, y José Luis, me dices si era nada más hasta el final del 10 o hasta el 11.8. 11.8, ¿hasta dónde llegamos? Entonces, si quieren por favor inclinar su rostro y vamos a orar al Señor y vamos a meditar de nuevo en este pasaje. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte, de conocer el Evangelio, de haber conocido a nuestro Salvador, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias que has limpiado nuestra culpa, has quitado la culpa, nos has librado de la condenación y nos has prometido esperanza de vida eterna. Bendito seas. Gracias, Señor, por también los pasajes de tu palabra como este, que nos recuerdan que el mundo está lleno de vanidades, de frustraciones, de enojos, de molestias, de toda clase de injusticias, pero en medio de ello, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver toda esta enseñanza a la luz de tu palabra, Señor, y de tu Hijo Jesucristo. Así es que enséñanos, Señor, en esta mañana, y permite que cada uno pueda encontrar esperanza y aliento a su corazón para continuar caminando contigo en medio de cada una de las circunstancias que cada uno está viviendo. Tú las conoces, tú sabes si hay enfermedades, si hay problemas familiares, si hay problemas de trabajo, si hay situaciones con los jefes o con las autoridades o con alguna situación de salud o con los hijos, cualquier cosa que sea, Señor, que cada una de las personas aquí reunidas estamos viviendo. Te pedimos que tú nos confortes, que nos alientes por tu palabra y tu Espíritu, Señor, y nos hagas mirar a nuestro Salvador para poder caminar fielmente contigo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, tratando de pensar las diferentes opciones que tuviéramos para ver cada una de estas ideas que estamos hablando acerca de sabiduría, necedad y otras cosas, yo decía, ¿cuál cualidad de carácter pudiéramos tomar alrededor de todas estas, de tal manera que las pudiéramos ver y entonces decir cómo debemos actuar nosotros? Y entonces, de todas las posibles, y yo escogí la palabra fidelidad. Fidelidad. Y vamos a estar hablando de cómo, al estar observando estos dichos y estos proverbios, podemos entender que nosotros como creyentes somos llamados por Dios
a ser fieles en un mundo que constantemente nos está provocando a ser infieles. Este no es un mundo fácil, sí está lleno de vanidades, y está lleno de fastidios, y está lleno de muchas situaciones que constantemente nos jalan a no vivir como creyentes, sino lo opuesto. Así es que lo que yo quisiera que nosotros consideráramos esta mañana es cómo vivir fielmente debajo del sol, porque ese es Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, y el debajo del sol significa que es un mundo complicado, ¿no? Así es que dígale a la persona que esté a su lado, cuando la gente te observa, observa fidelidad. Pregúntale a la persona de al lado, cuando la gente te ve, observa fidelidad. Ya nomás con eso se siente un poquito incómodo, ¿verdad? Pero no podemos estar leyendo nada más acerca de moscas muertas en el perfume y todas estas otras cosas, y no tiene que ver conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Y si logramos conectar con la fidelidad, pregúntense a ustedes mismos en este momento, ¿eres fiel? ¿Cómo se ve eso? ¿Sí? ¿Cómo se ve eso en un mundo complicado? Así es que es una persona fiel, ¿cómo vive? ¿Verdad? ¿Cómo se comporta? Y lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar algunas de estas cualidades que observamos en estos pasajes en dos diferentes secciones. La primera es cómo ser fiel debajo del sol en las molestias del presente, ¿verdad? Vivimos constantemente llenos de situaciones que, ¿verdad? Nos hacen estar así con la vida como que está pasando. Y también a partir del capítulo 11, si llegamos ahí, entonces vamos a hablar de cómo ser fiel mirando hacia el futuro. Entonces el 10 vamos a verlo en el presente, en medio de un mundo complicado debajo del sol, y después cómo podemos vivir fielmente mirando hacia el futuro. ¿Está bien? Entonces cuando hablamos de la primera sección acerca de cómo se comporta la persona fiel en la vanidad del presente, tenemos que la primera cosa la vemos ahí en los primeros 2 versículos. Así es que si leen conmigo, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. ¿No les llama la atención que dice heder y dar mal olor? Como que como que apestan, ¿verdad? Las dos dice al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces, en estos primeros 2 versículos, lo que yo quisiera que nosotros pensáramos es que cuando Dios nos invita a nosotros a vivir fielmente debajo del sol, esto requiere que seamos sabios consistentemente. No sé si le gusta anotar su Biblia ahí, pero si quiere, ahí tiene que ponerle sabiduría consistente. No nada más sabiduría, sino sabiduría consistente. Porque fíjense, este primer versículo del capítulo 10 viene justo después de la última frase del 9, en el versículo 18. Fíjense cómo dice la última frase en el 9:18. ¿Están viendo ahí su Biblia? Dice: pero un pecador destruye mucho bien. ¿Lo ven? Un pecador destruye mucho bien. Y muy probablemente nosotros podemos leer el 9:18 y decir: no, pues ahí está hablando de esos que pecan todo el tiempo. A lo mejor ahí está hablando de alguien que es como un político corrupto, ¿verdad? O a lo mejor está hablando de un médico abortista, o a lo mejor está hablando de un pecador, pero de esos superpecadores. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, aunque dice que un pecador destruye mucho bien, ¿sí? Cuando vemos el 10, miren lo que dice: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, y esto es como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En otras palabras, no tiene que ser que el pecado que causa mucho mal sea el pecado de una persona que constantemente peca, sino que puede ser una persona que constantemente es estimada como sabia, como honorable, y de repente dice: hoy no, y destruye por todos lados. Una sola cosita puede causar una destrucción tremenda. Y no es que tengas que ser el peor de los pecadores todo el tiempo, nada más puede ser uno de los más sabios y en un momento hacer una locura. Y con eso es suficiente. En otras palabras, por eso es que no es suficiente hablar de sabiduría y necedad, hermanos, hermanas. Porque uno puede ser sabio bastante tiempo, y si después el fin de semana decides no serlo, se acabó todo el beneficio.
puede ser una destrucción, pero tremenda. Hace algunos años ustedes posiblemente escucharon de este hombre, Ravi Zacharias. ¿Alguien ha oído ese nombre? Ravi Zacharias, ¿verdad? Y es una de las personas más brillantes en cuanto a la defensa de la fe en los últimos 50, 60 años. Una persona de India, graduada de Oxford en Inglaterra, y que podía analizar todos los asuntos en relación a la defensa del cristianismo. Y de pronto alguien le descubre que tenía una segunda vida. Y tenía una segunda vida en la que él iba a que le hicieran masajes inapropiados. Y cuando empiezan a cuestionarlo, él decía, es que ese es mi momento de descanso. Justo antes estaba en uno de los eventos más importantes para jóvenes que están tratando de vivir su vida con pasión por Cristo, así se llama Passion, la conferencia. Eran como 15,000 jóvenes. Y está proclamándoles el Evangelio y se baja de ahí y va a hacer esta otra estupidez porque dice que está cansado de hacer la cosa espiritual y entonces necesita algo de refrigerio pecaminoso. Se destruyó por completo todo el ministerio que tuvo por años. Y después se descubrió que no era nomás una mosca, eran como 5,000 moscas que estaban ahí pudriendo todo lo que él había estado haciendo. Pero el punto, hermanos, es que podemos tener toda la sabiduría y en un momento decidir, hoy no, o en este momento no, y eso es suficiente para destruir mucho. ¿Sí? Entonces, el punto para nosotros como creyentes no es nada más pensar, voy a ser sabio hoy, pero mañana no, sino ser sabio consistentemente. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos la sabiduría persistente. ¿Sí? No son los grandes pecadores los que pueden destruir todo. Puede ser alguien que es estimado como sabio y un día decidió actuar con necedad. ¿Sí? Entonces, ese es el primer versículo. El siguiente versículo dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ahora, este es un refrán hebreo que era conocido, no tiene que ver con política, no es que tienes que ser de derecha y no puedes ser de izquierda, no tiene nada que ver con eso, sino que más bien se utilizaba como que la derecha es el símbolo de favor, de habilidad y de virtud, es escoger aquello que es virtuoso. ¿Sí? Y perdón para los que son zurdos, es el refrán, ¿verdad? De cómo se utilizaba. Por otro lado, ir hacia la izquierda significaba tomar el camino incorrecto. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con orientación moral. ¿Sí? Unas personas deciden caminar moralmente de una forma limpia y otros deciden tomar el camino que es el camino inferior de la necedad. Así es que tiene que ver con orientación moral. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que alguien que normalmente se considera como sabio quisiera de pronto destruir todo su carácter por una pequeña locura? ¿Qué hace que personas normalmente sabias tengamos la tentación de poner en pausa la sabiduría y hacer algo estúpido? ¿Por qué? O sea, ¿les ha pasado eso? Si alguna vez se han encontrado en una situación en la que a lo mejor deciden y saben, esto no va a ser a favor de la bendición de Dios, pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer. ¿Por qué tenemos esa tentación? ¿Por qué pasa algo así? Y creo yo que cuando observamos la siguiente sección, esta puede ser una de las razones. Y miren lo que dice ahí el versículo 4 hasta el versículo 7. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces, en esta sección está hablando de muchas de las paradojas de la vida, ¿verdad? Y yo estoy seguro, no tenemos que hablar de príncipes necesariamente, pero en esta situación lo que estaba hablando el predicador es que muchas veces hay una persona que está tranquila haciendo su labor, está sin problema y alguien en autoridad se ensaña contra ella.
y empieza a maltratarla, empieza a abusar de la persona, empieza a mostrarle injusticia. Y cuando eso sucede es como el perfume que le cae a una mosca, ¿verdad? Y dice, se me va a acabar la paz. Es como cuando ir manejando y se le mete uno y le cortan en la... está manejando y alguien se le atraviesa en el carro y entonces piensa, bueno, aquí voy a poner el cristianismo en pausa, ¿verdad? Y empieza a pitarle y le quiere aventar el carro y lo quiere perseguir y, ¿verdad? ¿Cuánta cosa pudiera uno hacer? No sé si a ustedes les dan esas tentaciones, ¿verdad? Pero a mí sí, a veces, ¿verdad? Pero no tenemos que actuar en eso. Lo que estoy diciendo es que hay muchas injusticias e incongruencias. Una de ellas, que los líderes a veces aparecen bastante ineptos. Y cuando eso sucede, no entendemos por qué es que están comportándose como si fueran necios y están en el lugar de autoridad. Ese es todo el punto que está hablando aquí, ¿verdad? Al punto de que los ricos que nunca andaban a pie, de pronto es como si andan a pie, y los pobres que están en autoridad andan a caballo. Entonces es como que un mundo al revés es lo que está describiendo el predicador. Las cosas no funcionan como debieran de funcionar. El mundo a veces apesta, fastidia, no es agradable ver que nos maltraten injustamente, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué dice aquí? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ¿qué cosa? No dejes tu lugar, porque ¿qué? La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces esta es la segunda cosa. Esta es una de las posibles razones, me parece a mí, por la que a veces los cristianos dejamos en pausa nuestra justicia y queremos ser injustos porque alguien nos trató injustamente a nosotros, ¿sí? Muchas veces las injusticias suceden dentro de la iglesia y queremos vengarnos contra los que nos trataron injustamente dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces puede ser una relación con algún líder o con alguna persona, y es muy triste cuando sucede porque no debiera de suceder. Pero la invitación del predicador aquí es que cuando suceden las injusticias, los fieles permanecen mansos. ¿Sí está claro? Los fieles no reaccionan para vengarse. Los fieles mantienen su mansedumbre. Así es que la segunda característica de la fidelidad debajo del sol que podemos aprender aquí es la mansedumbre. Las personas fieles en un mundo como el que tenemos, que a veces nos fastidia terriblemente, lleno de injusticia, los fieles son mansos. ¿Sí? Segunda característica. A veces pienso, no sé si han visto, o a lo mejor les ha tocado, en alguna familia, allá a mi esposa y a mí nos tocaba a veces, cuando mis hijas estaban más chiquitas, nos tocaba cuidar a los bebés de la iglesia. Ahora estamos otra vez en eso. Yo no tanto porque ando viajando, pero sí nos toca cuidar a los bebés. Y tienen unos como bloques que tienen como parece que son de ladrillo, pero son de cartón y son grandotes, no sé si los han visto. Y entonces los niños pueden construir con eso, ¿sí? Y tienen como unos 30, 40 bloques, y entonces imagínense que llega un niño y empieza a construir su torre, ¿verdad? Y está muy orgulloso, ¿sí? Y entonces ya tiene la torre alta y corre una niñita más chiquita, ¿y qué hace? La patea, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el niño? El niño no fiel, pero el niño normal, y que quiere ir a perseguir a la niña, ¿verdad? Y darle su merecido, o al otro niño. ¿Sí están de acuerdo? Pero lo que hace el fiel es que se pausa y regresa a reconstruir la torre. Eso es todo. No tiene que buscar venganza, no tiene que actuar con enojo, no tiene que buscar retribución, nada por el estilo. Los fieles mantienen la mansedumbre, ¿sí? Abran su Biblia, por favor, Salmo 73. Salmo 73. Miren lo que dice el salmista aquí. El salmista aquí, Asaf, parece ser uno de esos salmistas que estaba a punto de dejar que le cayera una mosca al perfume. ¿Okay? Fíjense cómo dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Este no es una persona ajena a la iglesia, era el que cantaba la alabanza. Y sabe que Dios es bueno. Amén. No, eso no tiene duda. Y sin embargo dice:
ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Sí? Y dice, bajen ahí un poquito más adelante, y dice el 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces el 13, es él otra vez pensando y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahí está. Vemos la injusticia y nos cansamos de la nuestra, ¿verdad? De la justicia nuestra. Decimos, mejor ya no. Si así me van a tratar, ¿para qué soy fiel? Esa es la realidad del mundo debajo del sol, y ahí es donde tenemos que ser fieles, y la fidelidad requiere mansedumbre. ¿Ok? Entonces, sabiduría consistente, mansedumbre. Tercera. Leamos ahí por favor el versículo 8 al 10. Entonces del 8 al 10 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces aquí tenemos una serie de actividades que parece que eran parte de la vida cotidiana en aquel entonces. Una de ellas es que cavaban agujeros para atrapar animales grandes, ¿sí? Y entonces era una trampa, pero la idea era que uno se tenía que acercar con cuidado, pero si andaba distraído con el teléfono, no es cierto, o en estos días se caería por andar viendo el WhatsApp, ¿verdad? Pero podían ser imprudentes y caer en el agujero donde estaba el animal. A veces sabían que abrir camino, y a lo mejor había una pared ahí vieja y tenían que abrir vallado, romper la pared y hacer ese trabajo, y puede salir una serpiente y te muerde, ¿sí? O si estabas trabajando en una cantera cortando piedra para hacer construcción, también te puede caer la piedra encima. Y si cortas leña, entonces ahí también te puedes dañar, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que el mundo está lleno de todas estas circunstancias peligrosas en las que tienes la oportunidad de vivir de diferente manera, como necio o como fiel, ¿ok? Y hace como 3 años andaba ahí en mi casa. Tenemos un patio más o menos grande y me gusta andar haciendo cosas de diferentes clases, experimentando. Y en una de ellas vi que la gente, tenemos como donde puedes hacer una fogata pequeña, y entonces se cayó un árbol. Al rato hablo de eso, pero y dije, voy a cortar aquí unos troncos, y entonces fui al Home Depot y me compré un hacha. Dije, esto me va a servir de ejercicio, y más o menos, ¿verdad? Pero pesada, ¿verdad? Y busqué cuál era la mejor hacha de todas las que vendían supuestamente, y bueno, ahí la traje a la casa y empecé ahí a practicar. Y en una de esas que le doy el swing, y estaba el pedazo de madera así, y nomás lo pasé por un lado y cayó así, aquí cerquita de mi pie. Pero tantitito más, y entonces lo que pasó en dos no era la madera, sino el pie izquierdo, ¿verdad? Y dije, creo que ya fue suficiente por hoy. Pero el punto de esto es que si quieres hacer una fogata tienes que buscar fuego, y alguien lo tiene que cortar, ¿estamos de acuerdo? O si necesitas piedra para construir, alguien tiene que hacer eso. Y hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Con descuido o diligentemente, ¿verdad? Entonces una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí es que los justos, los fieles, los sabios, no nada más van a lo largo de todas estas actividades cotidianas y dicen, no, ahí hay peligro, ahí hay peligro, ahí hay peligro, ahí hay peligro, no hago nada. Eso no se puede hacer, porque somos cristianos, y los cristianos confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros, y que en su providencia Él nos protege mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta todos los días, cada hora de cada día.
¿sí? Entonces tenemos que seguir con las labores cotidianas, hermanos y hermanas. No podemos no seguir. Si hay que abrir vallado, hay que abrir vallado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber que a veces ahí aparecen serpientes. Y entonces tener cuidado, ¿sí? O si vamos a cortar leña, tenemos que asegurar que sabemos cómo hacer eso para que no nos partamos en todos los pies, ¿sí? O si vamos o si tenemos una hacha que ya la hemos usado lo suficiente, también no debemos decir, bueno, pues le voy a seguir pegando así aunque me tarde 3 veces más en cortar el mismo tronco, nada más porque no le afilé. Todo esto nos habla de que hay personas que pueden hacer todo esto con prudencia, diligencia y eficiencia. O lo puedes hacer como necio y a lo mejor te partes el pie, o a lo mejor te muerde la serpiente, o a lo mejor haces otras cosas, ¿verdad? O lo puedes hacer, decir, no, que lo haga otro, yo no lo hago. Pero esa no es una opción para nosotros. La vida está llena de riesgos potenciales, y si no se tiene cuidado, si se es irresponsable, la posibilidad de daño definitivamente es mucho más grande. Así es el mundo, no podemos hacer las cosas con descuido. Sí, las personas fieles somos responsables en nuestro trabajo porque confiamos en la soberanía de Dios. Así es que, hermanos, hermanas, las actividades de cada día, en medio de sus riesgos, requieren prudencia, requieren eficiencia, requieren que seamos personas fieles, ¿verdad? Pero sobre todo, requieren personas que no estén paralizadas por el temor. Después de la pandemia había miedo de todo, ¿verdad? Tener que llegar a los lugares y poner los pies en cloro, y después uno tocaba ahí algo nosotros allá en los camiones de transporte en el aeropuerto, y uno decía, ¿me pongo la mano ahí o mejor nomás me recargo? Y yo a veces le ponía así, abrazaba el tubo en lugar de agarrarlo, ¿verdad? O iba a la parte de más arriba en las puertas, en lugar de abrirlas de acá, le empujaba por arriba, ¿verdad? Donde dije, ahí no le toca a la mayoría de la gente. Algunos sí, pero la mayoría va a empujar por acá. Pero es esa idea de que todo puede, a lo mejor nos enferma, ¿sí? Pero no podemos vivir en constante angustia, es lo que estoy tratando de decir. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos somos cuidados por el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí hay una parte, si somos fieles en nuestro trabajo, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser eficientes. Y podemos hacerlo en paz, porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Amén. Y entonces hay un pasaje que a mí me gusta mucho de Calvino, y lo estaba recordando, y fíjense lo que dice al principio. Está hablando de la angustia que hay, si hay enfermedades por todos lados, si todo es peligroso, si cualquier cosa nos puede matar. Decía Calvino, puedes ir caminando y te cae algo encima. Sí sucede, ¿verdad? O puede alguien toser contigo y ya te enfermaste. Todo eso puede ser, y tenemos temor todo el tiempo. Pero dice Calvino, tan pronto como la luz de la providencia de Dios, de su cuidado soberano, se refleja en el alma fiel, el alma que confía en Él, tan pronto como la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba por cualquier causa, sino incluso de todo cuidado, porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debemos sentir seguridad y valor al ponernos en las manos de Dios. Nuestro consuelo, pues, es comprender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder, de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría, de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. E igualmente comprender que Dios nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros, y que por ello ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrán dañar más de lo que el Señor, que gobierna todas las cosas, tuviera bien. Qué tremendo, ¿verdad? Dios cuida de nosotros. Y entonces dice, de aquí nacen los santos la confianza con la que se glorían: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y otros lugares, ¿de dónde les viene a los fieles tal seguridad? A los fieles, tal seguridad que nunca se les podrá quitar, sino de que cuando parece que el mundo temerariamente está trastornado de arriba abajo, ellos están ciertos de que Dios es quien hace todas las cosas y obra en todas partes, y confían en que todo lo que Él hiciere les serán provechosos. Dios tiene cuidado de nosotros.
Amén. Entonces, cuando vamos por la vida y tenemos que trabajar, siempre hay riesgo, hermanos y hermanas, siempre hay riesgo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que poner atención a los riesgos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes y tenemos que ser eficientes. No podemos andar trabajando con el hacha mal afilada nomás por ser perezosos. ¿De acuerdo? Nuestro llamado a la fidelidad es asegurar que en las tareas en las que hay muchas incertidumbres podemos confiar, seguir adelante, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros estamos haciendo nuestra parte fielmente. Siguiente. Le pusieron ahí a los diferentes versículos. Este versículo 11 es sabiduría oportuna. Sabiduría oportuna. Y lo único que dice ahí es: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Entonces, lo que estamos tratando lo que está tratando el predicador de decir aquí es que las habilidades que tengamos, por más extraordinarias que sean, si no las realizamos a tiempo, no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé encantar una serpiente, me la ponen ahí enfrente y nunca la voy a dormir o hacerla bailar o nada. Se requiere una habilidad específica, ¿estamos de acuerdo? Pero la habilidad específica tiene que realizarse oportunamente. Si lo hago demasiado tarde no sirve de nada, hermanos. Creo que los hombres batallamos más para tomar decisiones que las mujeres, ¿verdad? Y a las esposas eso las pone tensas, ¿verdad? Pero tendemos a pensar y pensar y pensar y pensar qué decidir. Y si no decidimos a tiempo, no importa cuánta inteligencia o cuánta sabiduría hayamos puesto en la decisión, es demasiado tarde. Una buena decisión de manera inoportuna es tan inútil como una mala decisión. Ya pasó el momento, ¿sí? Entonces, una persona fiel no solo posee sabiduría, aptitudes y habilidades, sino que las usa cuando es debido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si somos fieles, actuamos y con sabiduría a tiempo, no a destiempo, a tiempo. Se puede causar muchos problemas solamente por no actuar a tiempo. Estaba hablando con mi hija Elisa y estaba muy triste porque una de sus mejores amigas de la universidad dice: papá no se va a poder graduar conmigo, va a perder un año. Y le digo: ¿y por qué va a perder un año? No, dice: pues es que la escuela tiene un programa de intercambio con otra escuela, no sé dónde, allá en Europa, y ella se fue, tomó su curso, le dieron el grado, y la escuela aquí en Monterrey se dio cuenta de que no habían hecho el proceso para que le dieran el crédito. Ella hizo todo bien y la escuela no hizo su proceso con la otra escuela a tiempo, y tiene que perder un año entero y no se puede graduar. Y yo digo: ¿y cómo es posible? Ustedes son los administradores de la escuela. En fin, y me dijo: no, eso no es lo peor. Y ya me empezó a enseñar fotos de la escuela de diseño con todos los malos diseños en las... En fin, es otro asunto. Pero el punto es que de nada sirve tener la inteligencia si no la utilizamos oportunamente. ¿Estamos de acuerdo? Los fieles actúan oportunamente, ¿sí? Quinto, y aquí vamos a juntar todo el resto de los versículos del capítulo, no podemos ir con demasiado detalle, así es que vamos a leer del 12 al 20. Dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie de lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Porque por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas más del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Y aquí, bueno, hay varias cosas que podemos decir, pero lo que yo quiero enfatizar es que los fieles son prudentes y diligentes en su manera de hablar, de vivir y relacionarse.
Las personas fieles cuidan su boca. Cuidan su boca cuando la abren para decir cosas, cuidan su boca cuando la abren para meterle comida y cuidan su boca cuando habla en relación a otras personas, específicamente aquellas que están en autoridad. ¿Sí? Hay una cosa ahí del dinero, que dice que el dinero sirve para todo, no me quiero enfocar mucho en eso, pero el punto de la vida debajo del sol es que el dinero es útil ahí, ¿sí? Pero es útil solo de manera temporal. Hay todas estas otras cosas alrededor de esa utilidad del dinero que no tienen que ver con virtud, sino tienen que ver con la importancia de ser prudentes con nuestra manera de hablar, ¿verdad? Entonces, cuando dice las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, ahí está, ¿sí? Los fieles son sabios en su usar de la boca, y la fidelidad al hablar se muestra con expresiones de gracia, ¿sí? Es muy fácil juzgar a todo el mundo y criticar a todo el mundo, pero las palabras de gracia son las que distinguen a los fieles, ¿sí? Y no es casualidad. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio que Él se reveló en su gloria, y en su gloria se reveló como lleno de gracia y de verdad. Cristo no nos trató primero con juicio, sino se nos ha extendido su misericordia y su gracia y su compasión. En algunas ocasiones he dado algunas sesiones en relación a cómo compartir el Evangelio con los niños o cómo enseñar a los niños en cuestiones de educación cristiana. Y siempre les digo a las personas, primero gracia, después gracia, espera un poquito más y después más gracia, dales más gracia y al final juicio. Porque es muy fácil tratar a una persona que es inferior a nosotros en el sentido de su desarrollo emocional e intelectual y todo, ver que se comporta de una manera que no me gusta a mí y abusarla. Constantemente sucede. Eso hacen unas razas contra otras, y eso hacen los adultos con los niños, ¿sí? Y los abusan porque no están comportándose al nivel de la madurez que otros ya han alcanzado, ¿sí? Pero los sabios no hacen eso, no destruyen a las personas con los labios, sino que las edifican, y para eso se necesita gracia. No hay ninguna otra manera, se tiene que dar gracia al hablar, ¿sí? Entonces, los sabios son diligentes en su hablar, ¿verdad? El Señor era lleno de gracia y de verdad. Los sabios edifican a los demás con sus palabras, así como las palabras de gracia del Evangelio nos han sacado del pozo de la desesperación a nosotros y de lodos cenados. Los justos, los fieles, hablan con gracia, con juicio. Por el otro lado, dice que los necios causan su propia ruina. Los justos no nada más tienen bendición, sino que bendicen a muchos. Los necios solamente, aún a ellos mismos se destruyen, ¿verdad? Y entonces, podemos decir mucho en relación a esto, pero mientras más hablan los necios, más nocivo su hablar se hace. Dice ahí que empieza el principio de las palabras de su boca es necedad, pero al final es nocivo desvarío. Nunca se queda estático en su influencia destructiva el necio cuando habla, ¿sí? Y lo más terrible es que anda por ahí y no se da cuenta de que es necio. Todo el mundo lo ve y se da cuenta de que ese necio es necio, excepto él, porque es necio. Y anda destruyendo por todos lados, y toda esa destrucción muchas veces es con lo que dice, ¿sí? Por eso dice en Santiago, ¿verdad? Si uno puede domar su lengua, ese es varón perfecto. Los fieles son prudentes en su hablar. Los necios hablan y hablan y hablan de cosas que ni entienden. Eso es lo que está diciendo ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? Después, finalmente, ahí en el versículo 20, dice, las personas fieles son sabias. De otra manera, léanlo de nuevo conmigo, porque dice, ni aún en su pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Y está hablando primero de ten cuidado cómo hablas, habla con gracia, ten cuidado cuando celebras, y no hagas fiesta en la mañana, porque esa es una señal de imprudencia. Estás haciendo fiesta desde temprano porque no estás comiendo para saciar tu hambre, sino para divertirte de manera inoportuna. Los líderes debieran de ser sabios en su manera de celebrar, y celebrar desde temprano para emborracharse desde temprano no es la forma.
¿verdad? Entonces está constante hablando del uso de la boca, pero cuando llega el 20, dice, ni aún en tu pensar hables. Pues está bien duro, ¿verdad? Porque ya no está diciendo que lo único que no debes de hacer es hablar mal en privado, sino que no debes de pensar el hablar mal. Qué tremendo eso. ¿Ven la diferencia? Dice, no ni en tu pensamiento te hables mal respecto a los líderes. Terrible. Pero la idea aquí de nuevo es que los fieles son prudentes en el uso de su boca y de la manera en la que se relacionan con otros. No hay otra manera. El predicador nos dice aquí que no hemos siquiera de pensar, no de hablar, no de pensar mal. Solo los fieles podemos vivir así, ¿verdad? Solamente los fieles. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte, la fidelidad debajo del sol. Vamos a hacerla el capítulo 11, así que si quieren leer conmigo, esto no lo leímos al principio, pero vamos a leerlo aquí. Dice el versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y entonces aquí en esta parte estamos hablando de que ahora estamos tratando de ver, ya vimos cómo es la vida de fidelidad debajo del sol en un mundo fastidioso e injusto y todo lo demás. Pero los justos también viven en ese mundo debajo del sol con cierta perspectiva del futuro, ¿sí? Y entonces aquí estamos más enfocados en relación a cómo actuamos en relación a lo que viene después. Y lo primero que dice es, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eso se oye medio raro. ¿A quién no encuentra esa frase un poco extraña? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando una versión como la Nueva Traducción Viviente es muy útil, ¿verdad? Porque aquí lo que estaba expresando es que las personas para poder tener ingreso como resultado de su trabajo en los campos, es que a veces tenían que vender el grano lejos y se iba en los barcos. Entonces a la hora de decir echa tu pan sobre las aguas, era esta idea de que tenían que juntar su grano y no venderlo localmente donde les iban a pagar instantáneamente, sino que lo tenían que poner en un barco que podía tomar meses hasta que llegara a su lugar, vendiera y luego regresara y le dieran su pago, ¿sí? Entonces es esta situación en la que dices, híjole, invierto allá lejos o no, aunque pueda ser una buena inversión. Otra vez es esta cuestión de vivir con temor o no vivir con temor, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que esta es una referencia a la necesidad de enviar el resultado de las cosechas lejos, ¿verdad? Y en este sentido, este proverbio o esta frase habla de una doble necesidad. La necesidad primero de saber que no tenemos control del futuro. No sabemos qué va a pasar, se puede hundir el barco, no sabemos, ¿sí? Pero segundo, la necesidad de reconocer que tenemos que invertir a largo plazo. Muchas de las situaciones de la vida requieren que nosotros, aunque sabemos que el futuro es incierto, tomemos decisiones en las que podemos confiar que puede haber un buen regreso de la inversión. Ayer hablamos algo de eso en el taller sobre vida en abundancia, ¿verdad? No fueron, pero a lo mejor ya va a haber un curso nuevo. Pero el punto es que invertir tiene siempre riesgo. Pero los fieles entienden que en medio del riesgo, ¿quién está en control? Dios, ¿verdad? Entonces debemos ser prudentes en nuestra inversión, pero aun cuando sabemos que no tenemos control del futuro, podemos tomar decisiones que puedan ser de bendición, aunque tengamos que esperar. Los fieles, entonces, invertimos con generosidad aún en medio de la incertidumbre, y ese es el punto del versículo 2 también. Dice, reparte a 7 y aún a 8. 7 es el número de perfección. Y aquí está hablando de generosidad. Todos los comentaristas hablan de que cuando uno tiene abundancia, una de las cosas que debe de considerar es practicar la generosidad abundante, ¿sí? Y de tal manera abundante que cuando usa el número 7, ese es este número de perfección, y básicamente dice a todo lo que puedas, y hasta 8, o sea, aún más allá.
Ahora, también esta es una lección, de acuerdo a los comentaristas, en relación a la importancia de diversificar nuestra generosidad. El otro día estaba hablando con mi esposa sobre una situación que tuvimos en un lugar ayudando a una persona, y ahora que hemos tenido más contacto con esa persona, dijimos, no debimos de haber hecho eso. Resultó alguien que ha sido un poco decepcionante, ¿verdad? Pero por esa razón es que no pones, dicen los americanos, todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Sino que inviertes con múltiples personas. ¿Por qué? Porque no sabes qué trae el futuro. El punto de estos versículos es que nosotros como creyentes no podemos predecir qué va a suceder, y sin embargo eso no debe de detener nuestra generosidad. Es decir, si yo soy generoso y alguien fracasa o falla, eso no debiera de moverme a mí a ser menos generoso, sino a diversificar la generosidad, ¿sí? Entonces la invitación del predicador aquí es a invertir con fidelidad y con generosidad aún cuando hay incertidumbre, ¿sí? No podemos saber qué va a suceder, solo el Señor sabe. Y ahí cuando lo otro es que aunque si supiéramos, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, ¿qué va a pasar? Va a llover, ¿sí? Si se ven las nubes llenas de agua, llueve. Pero ¿qué tanto control tienen ustedes sobre eso? ¿O yo? No, cero control. Si va a llover, es el punto del predicador aquí, ¿sí? Cuando llueve, llueve, y no podemos hacer nada al respecto. El futuro es como es, ¿sí? Y no tenemos que nosotros entenderlo suficientemente para poder decidir invertir o no. Tenemos que seguir con la vida, aunque hay cosas que suceden y están completamente fuera de nuestro control, ¿verdad? La segunda ahí es y si el árbol cayere al sur o al norte, pues donde cae, ¿verdad? Ahí queda. Tenemos también ahí atrás de nuestra casa, cuando compramos el terreno donde nos movimos ahí en Tennessee, una de las razones por la que lo escogimos es porque tenía 3 árboles preciosos atrás, ¿verdad? Grandotes, y se veía la casa y se veían los árboles atrás, bien bonitos. A mí me gustan mucho los árboles, ya les he enseñado árboles antes, ¿verdad? Entonces, un día estábamos viendo ahí llover y nada más oigo crac, 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 y crac, 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 y dije, ¿qué está pasando? Y veo, y dije, ese árbol del lado derecho, algo está pasando. Dejó de llover y voy a verlo, y era pues un árbol bastante grande, no sé, a lo mejor un tronco como de este ancho, y tenía una partida a la mitad, como del principio hasta como donde está el techo, que estaba haciendo que parte del tronco ya se dobló. O sea, como tenía una abertura doblada en el centro. Y acabamos de cambiarnos ahí, y entonces le hablo a la persona que nos vendió la casa y dijo, no, ese es problema de la colonia, tienes que hablar con el que hizo la colonia. Y hablo con el de la colonia, me dijeron, no, ese es el de la ciudad. Y total, hablo con el de la ciudad y me dijo, no, sí, ese es el de la colonia. Entonces le volví a hablar al de la colonia y mandó a 3 expertos arboristas. Y nomás llegó uno de los 3, ¿verdad? Y le dije, ese árbol se va a caer y está suficientemente grande que si se cae para este lado, a lo mejor me destruye algo. Según yo ahí en mis cálculos, a ojo de buen cubero, como dicen, no le va a pegar al techo, pero sí caía dentro de nuestra propiedad y dañaba, ¿verdad? Y llega el Señor y lo ve y dice, no, esos árboles así son, abren ahí su corteza. Y dije, no. Dijo, no, está bien, no tiene nada, está bien el árbol. Cuando viene la siguiente tormenta, ¿qué creen que pasó? Se cayó. Y estaba grandotote y nomás oímos crack, y gracias a Dios se cayó para el otro lado, ¿verdad? No cayó hacia la casa, pero había una barda que delindaba ahí con la propiedad del otro lado. Y ahora recientemente el Señor vino a cambiar la barda, y ¿qué creen que hizo? Nomás le sacó la vuelta al árbol, no lo puede mover. Ahí está, porque ahí está. Es esto, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de situaciones que suceden y no las podemos cambiar. Y en medio de ese mundo de incertidumbre del futuro tenemos que seguir siendo fieles e invertir y planear con sabiduría hacia el futuro. Siendo fieles implica invertir con fidelidad y con generosidad. ¿Ok? La siguiente, una persona fiel es humilde en su labor y descansa en la sabiduría y soberanía
de Dios. Y aquí dice, ya lo vamos a ver muy rápido: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. De nuevo, somos inciertos en relación al futuro. Perdón, no leí el 5, ¿verdad? 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí es que básicamente hay tantísimas cosas que suceden en el mundo a nuestro alrededor, todas ellas controladas por Dios, y no tenemos ni idea cómo la mayoría de ellas funcionan. No sabemos. Recientemente hubo un video que estuvo ahí en las redes sociales donde alguien grabó el punto de la concepción, donde el óvulo se une con el esperma y explota en luz. No sé si lo han visto, pero hay un lugar en el que el momento de la concepción como que brilla, y estaban completamente admirados de cómo sucede y por qué sucede eso. No sabemos. Mi esposa tuvo muchos años de migraña, no sé si recuerdan eso, pero fueron años bastante duros para nosotros. Tenía dolor de cabeza todos los días, desde que despertaba hasta que se acostaba, por 7 años seguidos, siempre. Y no sabía yo qué hacer, y compré libros y me puse a leer. Luego vi un video de una neuróloga ahí de una de las universidades más importantes, y le estoy oyendo a esta señora, una de las eminencias más grandes de los Estados Unidos en relación al funcionamiento del cerebro, y ella dice: pensamos que el cerebro es esto, pensamos que el cerebro aquello, pensamos que el cerebro el otro. No sabía nada con certeza. Este es el superneurólogo. Y al mismo tiempo decía: nada en el cerebro es aleatorio. No sabemos cómo funciona, pero es una maravilla. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de decir, hermano, ese es el mundo en el que vivimos. Así es que no nos toca más que confiar en el Señor, en su soberanía, en todo lo que Él está haciendo, y nosotros actuar con humildad en nuestro trabajo cotidiano. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad como creyentes fieles es seguir trabajando con humildad, confiando en el Señor y en su soberanía y en su cuidado que controla todas las cosas. Y finalmente, versículos 7 y 8: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es ¿qué cosa? Como que nos quiere animar y lo dice otra vez, ¿verdad? Pero lo que dice esta parte es que, en mi opinión, si vemos esto desde el punto de vista cristiano, las personas fieles pueden tener contentamiento en este mundo fastidioso. Sigue siendo el mundo lleno de perversiones, de injusticias, de ataques de las autoridades, rodeados de necios que nomás nos hacen la vida más difíciles. A veces nosotros somos algunos de ellos, ¿verdad? Pero el punto es que en medio de todo eso, dice aquí el predicador: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pues todavía hay momentos en los que nosotros podemos tener contentamiento en la creación del Señor, ¿verdad? Y podemos disfrutar el mundo y gozarnos en el mundo en medio de toda la imperfección y fastidio que nos causa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y esto es algo que tenemos que recordar y que es parte de la tradición cristiana, no importa cuál sea, los cristianos recuerdan también que un día viene el tiempo de la muerte. Vamos a morir, van a venir días de tinieblas, y esos tienen que de alguna manera guiar con sobriedad nuestro comportamiento en el presente. Podemos deleitarnos, pero también tenemos que ser prudentes y sabios en nuestra manera de vivir, porque un día vamos a morir, ¿sí? Y el Señor es el que tiene control de todas estas cosas. Así es que, como mencioné al principio, lo que trataba de hacer era tomar todo esto y cristianizarlo con ojos cristianos, ¿verdad? Y lo que escogí fue fidelidad. Como buen tecnólogo, le pregunté al ChatGPT, pero después, ¿no? Al principio. Y ChatGPT dijo que era firmeza. No me gustó, yo dije mejor fidelidad, entonces lo ignoré.
ve, ¿verdad? Pero es la misma idea de persistencia en hacer lo bueno y lo sabio a tiempo, consistentemente, todas las cosas que dijimos, a pesar de que el mundo nos está constantemente provocando a dejar de ser fieles. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ahora, trataba de pensar, ¿y cómo vemos eso en el Nuevo Testamento? Fue interesante que al tratar de investigar si hay una descripción de fidelidad en el Nuevo Testamento, no hay una cosa así muy explícita. Pero una cosa que encontré, que cuando busqué ahí en la concordancia la palabra fiel, hay varias instancias en las que dice fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, ¿verdad? O palabra fiel es esta. Hay múltiples ocasiones que dice el Nuevo Testamento palabra fiel es esta. Pero lo interesante que me llamó la atención a mí es que hay múltiples instancias en las que Pablo se refiere a sus compañeros de ministerio. ¿Sí? Y fíjense, le dijo a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Y luego le dijo a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. A Epafras le llamó consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Y luego a Onésimo le dijo amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Y hasta hay uno que no tiene nombre. Te ruego también a ti, compañero fiel. Nadie sabe quién es ese. Han tenido todas diferentes propuestas, pero no sabemos a quién se refería el apóstol Pablo. Pero el punto es este. Hermanos, casi todos estos, con excepción de Pablo, que también dice yo he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, pero con la excepción de Pablo y hasta cierto punto Timoteo, estas no eran personas famosas. ¿Están de acuerdo? No fueron las personas que plantaron las iglesias del Nuevo Testamento, eran colaboradores de Pablo. Y saben que la única razón por la que conocemos el nombre de cada uno de ellos el día de hoy es porque Pablo decidió identificarlos como amados y fieles. Ahora, no tenemos que andar buscando también por el Nuevo Testamento, pero creo que este pasaje de Eclesiastés nos da suficientes sugerencias para la vida cotidiana en este mundo caído, ¿verdad? Así es que abran sus Biblias por favor en Hebreos, y con eso terminamos. Hebreos 11. ¿Cuál es este capítulo? De los héroes de la fe, ¿verdad? Los fieles. Aquí están, ¿verdad? ¿Sí? Y hay una frase aquí que siempre me ha impactado, porque yo pienso, ¿qué les hacía merecer este adjetivo a las personas de fidelidad? Tíquico fiel, Onésimo fiel, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Sí? Y bueno, no sabemos específicamente en relación a ellos, pero miren lo que dice aquí, versículo 31, Hebreos 11:31. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y pare ahí. Dice al principio, por la fe. Y aquí solamente tenemos acciones. ¿Lo ven? Cuando está describiendo estos fieles, solamente está describiendo lo que hicieron en momentos terribles, aserrados, apedreados. Todo eso es, decidieron pasar por esos asuntos. ¿Están de acuerdo?
No está hablando nada más de conciencia doctrinal, que es muy importante, pero está hablando de que actuaron fielmente en los casos más terribles. ¿Están de acuerdo? Eran fieles. Pero miren lo que dice el versículo 38. Esto siempre me sacude, hermanos, hermanas. Dice, léalo conmigo. De los cuales... Ya, está ahí. De los cuales el mundo no era digno. ¿Cuántas veces han pensado sobre ustedes, el mundo no me merece? Esos son los fieles. El mundo no merece a los fieles. ¿Sí? Pero yo digo, me pregunto si el mundo no me merece a mí. Porque el mundo no los merecía a ellos. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos el versículo 32 y yo creo que debe de alentarnos, porque dice, me faltaría tiempo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David. Esos no eran perfectos. ¿Están de acuerdo? Pero perseveraron en la imperfección. ¿Sí? Entonces no estamos hablando, no, pues a mí ya me cayó una mosquita muerta en el perfume hace como 20 años, ¿verdad? Ya se envolvió la cosa. No es eso. El punto siempre es el presente hacia adelante. Y si hemos tenido debilidad en nuestra fidelidad, aquí es el momento de ir hacia adelante fieles. Fieles. Y dice el 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, así como en el mundo debajo del sol, ¿verdad? Y corramos con, ¿qué cosa? Paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si queremos ser fieles, no podemos hacer ninguna otra cosa más que mirar a la fidelidad del Salvador. Él fue fiel hasta la muerte. Y en medio de todas las tentaciones que van a venir, a lo mejor hoy mismo, hermanas y hermanos, para quebrar la sabiduría y tomar la decisión de hacer algo estúpido, tenemos que acordarnos del Señor. Él no se rindió. Tuvo tal contradicción de pecadores, pero estuvo con el gozo puesto delante de él y sufrió la cruz y cumplió con su trabajo. El llamado del Señor para nosotros es a fidelidad. Amén. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por que no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Gracias, porque si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Te pedimos perdón nuevamente por nuestros pecados. Gracias por la promesa de perdón. Gracias, Señor, porque aun cuando podemos haber fracasado en el pasado, tú tienes la capacidad de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad, quitar el hedor de las moscas del pasado y restaurarnos para vivir fielmente. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque este mundo constantemente nos cansa, nos fastidia, nos provoca, nos hace sentir como si la necedad fuera atractiva. Y te rogamos, Señor, que nos permita ser hallados fieles, como fue con el apóstol Pablo y todas estas otras personas, por tu poder, por tu espíritu, por tu palabra, por nuestra decisión de caminar cerca de ti, poner nuestros ojos en ti y no en este mundo lleno de vanidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador.